20 de diciembre de 1968, 9:55 de la noche. Una noche fría de invierno en Vallejo, California. Es una noche que se grabará para siempre en la memoria de las personas que presenciaron el horror desenrollarse. El sonido de los disparos que resonaban a través de la noche rompe el silencio de la noche mientras que las víctimas, Michael Mageau y Darlene Ferrin, son brutalmente atacadas en su automóvil. La escena se desarrolla fuera del parque Blue Rock Springs, un lugar tranquilo en el corazón de Vallejo, pero esta noche es un campo de batalla de sangre y caos. Los gritos de las víctimas ecoan a través del parque mientras que el asesino continúa su racha de violencia. Esta es la noche que marcó el comienzo del reinado del terror por parte del asesino Zodiac. La escena es de una carnicería total como Michael Mageau desesperadamente intenta escapar de las garras del asesino. Darlene Ferrin yace inmóvil en el lado del pasajero del automóvil, sangrando profusamente de múltiples heridas por disparos. El aire está lleno del olor a humo y pólvora mientras que el asesino continúa su asalto a las víctimas. Los ojos de Michael están muy abiertos con miedo, ve la luz de la linterna del asesino iluminando su rostro, momentáneamente cegándolo. La risa siniestra del asesino acecha en la oscuridad mientras que él da el último golpe a Darlene. Michael describe al atacante como un hombre alto y delgado con bigote, vestido con un traje oscuro y un sombrero. Sus ojos brillan con una intensidad siniestra mientras que él lleva a cabo su acto brutal. La cara del asesino está iluminada solo por la débil luz de la luna, proyectando una luz fantasmagórica sobre toda la escena. La descripción de Michael pinta una imagen heladora del hombre que lo ha dejado para muerto. Mientras que el asesino huye de la escena, deja atrás una senda de destrucción y un sentido de terror que perseguirá a las víctimas y a sus familias por el resto de sus vidas. Los testigos afirman haber visto a un hombre corriendo lejos de la escena. Escucharon el sonido de un automóvil chirpiendo hacia la noche. Informan haber visto a una persona parada en las sombras, observando la caótica escena desenrollarse, pero nadie se atreve a acercarse demasiado. Mientras que la policía llega a la escena, se encuentran con un caos desordenado de vidrios rotos, sueños rotos y un terror sin fin. Los gritos de Michael por ayuda resonantes a través del aire nocturno, un desesperado grito por alguien, para salvarlo. Sus palabras congelan en su garganta mientras que él mira horrorizado el cuerpo inerte de su compañera, Darlene Ferrin. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Únete a nosotros mientras exploramos el mundo retorcido de los asesinos en serie más notorios de América, explorando las esquinas oscuras de sus mentes y desentrañando los misterios que los rodean. Desde las calles de Los Ángeles hasta las colinas de San Francisco, iremos llevándote a lugares que nunca has visitado, exponiendo los horrores que acechan en las sombras y echando luz sobre la oscuridad que acecha en nuestra sociedad. Queda con nosotros mientras desentrañamos las hebras enredadas del reinado de terror del asesino Zodiac. Voy a llevarte de nuevo a la verdadera comienzo de esta historia, cuando el asesino Zodiac emergió por primera vez en la escena, enviando ondas de miedo a través del área de la bahía. En 1966, una serie de cartas extrañas y mensajes criptográficos comenzaron a aparecer en los periódicos locales, firmados por una figura misteriosa que afirmaba ser el asesino Zodiac. Las cartas estaban impregnadas de una sensación de amenaza y un sentido de humor retorcido, insinuando una serie de asesinatos brutales que pronto seguirían. Estas cartas fueron las primeras señales de una mente retorcida en acción, un maestro de la manipulación que dejaría atrás una senda de sangre y un legado de horror. Nuestra figura central en este caso era Arthur Leigh Allen, un hombre de 39 años que vivía en Vallejo, California, en el momento de los ataques del asesino del Zodíaco. Tenía una vida bastante ordinaria para un hombre de su época, trabajando como profesor en una escuela y teniendo una esposa amorosa y un hijo joven. Leigh era conocido por ser un hombre callado y reservado, a menudo descrito por aquellos que lo conocían como tímido e introvertido. A pesar de su naturaleza reservada, se decía que era bien querido por sus estudiantes y colegas, quienes lo encontraban ser un profesor amable y paciente. También era un poco un fanático de las películas y disfrutaba viéndolas con su familia. La vida diaria de Leigh parecía ser bastante ordinaria, dedicando la mayor parte de su tiempo a su trabajo como profesor y pasando las noches con su familia. Se decía que era un padre y esposo devoto, a menudo llevando a su hijo a salidas y participando en eventos escolares.
La personalidad de Lake se describió como calmada y compuesta, con aquellos que lo conocían encontrándolo ser una presencia reconfortante. También era conocido por ser un poco un solitario, prefiriendo la compañía de su familia y unos pocos amigos cercanos a grupos de personas grandes. En la superficie, parecía como si Lake estuviera viviendo una vida feliz y plena. A pesar de su apariencia y comportamiento ordinarios, Lake tenía un lado oscuro que pocas personas eran conscientes. Aquellos que lo conocían bien lo describieron como alguien que era melancólico y errático, con estallidos de ira repentinos que parecían surgir de la nada. También se decía que era intensamente curioso y tenía una fascinación con la muerte y lo macabro, lo que parecía ponerlo a distancia de los demás. El amor de Lake por las películas de horror y su fascinación con la violencia parecían ser un mecanismo de defensa para algo más profundo, algo que solo se revelaría años después. Era una persona compleja y multifacética, llena de contradicciones y paradojas. A medida que nos adentramos en la vida de Arthur Leigh Allen, se vuelve claro que tenía una red complicada de relaciones que eran tanto de apoyo como tóxicas. La esposa de Leigh, Betty, era una mujer amable y gentil que parecía ser el ancla emocional de la familia, mientras que su hijo, Stephen, era un niño brillante y curioso que parecía adorar a su padre. Sin embargo, también había aquellos que afirmaban haber visto el lado oscuro de Leigh, incluido un ex estudiante que más tarde se presentaría para afirmar que Leigh lo había hecho sentir incómodo y hasta amenazado. A medida que exploramos las relaciones que definieron la vida de Leigh, se vuelve claro que era un hombre de muchos secretos y verdades ocultas, pero ¿qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces? Era un sábado frío, el 20 de diciembre de 1968, en Vallejo, California, una pequeña ciudad ubicada a unos 30 millas al noreste de San Francisco. El clima era sombrío, con una espesa niebla que se deslizaba desde el Océano Pacífico. Las calles estaban en silencio, a excepción del ocasional paso de un coche. El año era 1968, un momento de gran cambio y agitación social en América. El mundo todavía se tambaleaba después del asesinato de Martin Luther King Jr. solo unos meses antes. Los eventos que llevarían a este crimen comenzaron semanas antes, cuando el asesino del Zodíaco envió su primera carta enigmática al Vallejo Times Herald. En los días que siguieron, se burló de la policía y los medios, afirmando haber asesinado a varias personas y prometiendo atacar de nuevo. La policía, liderada por un detective determinado llamado David Toschi, estaba bajo una presión inmensa para atrapar al asesino antes de que atacara de nuevo. El asesino del Zodíaco tenía una reputación por ser inteligente y astuto, siempre manteniéndose un paso por delante de las autoridades. Ya había enviado un cifrado enigmático a la policía, que permanecía sin resolver. En ese sábado fatal, una joven pareja, Darlene Ferrin y Michael Mageau, estaban estacionados en un coche en el parque Blue Rock Springs cuando el asesino atacó. El asesino del Zodíaco se acercó a su coche, disparó a Darlene 4 veces, y luego se dirigió a Michael, disparándolo en la espalda. Luego procedió a dispararle a Darlene 4 veces más, asegurándose de que estuviera muerta. El asesino entonces huyó del lugar, dejando un mensaje extraño y ominoso en una cabina de teléfono en una gasolinera cercana. El mensaje decía: radian de muerte a las 6:30 de la mañana de hoy 12/20/68 Parque Blue Rock Springs. Las acciones del asesino enviaron ondas de choque a través de la comunidad, dejando a todos en miedo. El detalle más impactante de este crimen es el hecho de que el asesino del Zodíaco tomó un trozo del cráneo de Darlene Ferrin como un trofeo y se lo envió a la policía con un mensaje que decía: esto es mío. El hecho de que el asesino sintiera la necesidad de tomar un recuerdo de su víctima habla de la profundidad de su depravación y sadismo. Este acto gráfico y perturbador se ha convertido en uno de los momentos más infames en la carrera de terror del asesino del Zodíaco. La policía quedó atónita por la audacia absoluta de las acciones del asesino. Las implicaciones de este crimen siguen siendo impactantes hasta hoy en día. Ahora es tu turno de expresar tu opinión. ¿Qué crees que realmente sucedió en el parque Blue Rock Springs ese sábado fatal? Comenta abajo y comparte tus pensamientos sobre este crimen trágico y perturbador. La policía respondió inicialmente a los desafíos del asesino Zodiac con una mezcla de confusión y cautela, sin saber qué hacer con estas cartas extrañas y mensajes crípticos.
No se dieron cuenta del alcance completo de las intenciones del asesino, pero sabían que algo no estaba bien. La policía del departamento de Vallejo recibió la primera carta conocida del asesino en julio de 1969, y rápidamente se dieron cuenta de que estaban tratando con un individuo altamente inteligente y calculador. Esto llevó a la formación de un equipo de investigadores, incluido el jefe de policía, Walter Davis, y el detective Jack Mulanax. Trabajaron incansablemente para desentrañar el misterio, pero la capacidad del asesino para evadir la captura los dejó sintiéndose frustrados y sin saber qué hacer. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue el famoso cifrado Z340, un código complejo enviado al San Francisco Chronicle en noviembre de 1969. Este era el mensaje más ambicioso y críptico del asesino Zodiac hasta la fecha, y envió ondas de choque a través de la investigación. El código era tan complejo que inicialmente se pensó que era indescifrado, pero los criptógrafos estaban decididos a desentrañarlo. Después de meses de intentos, el código se desbloqueó parcialmente en 2001, revelando un mensaje que confirmaba la participación del asesino Zodiac en el doble asesinato de Robert Domingos y Linda Edwards. Sin embargo, el significado completo del código sigue siendo un misterio hasta la fecha. A medida que la investigación continuaba, varios sospechosos emergieron como posibles pistas, incluido Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso infantil que había sido interrogado por la policía en 1971. También había Richard Gaikowski, un periodista que había sido amigo del asesino Zodiac, y Jack Tarrance, un ex policía con un historial de violencia. Otro sospechoso fue Ted Kaczynski, también conocido como el Unabomber, quien más tarde se vinculó al asesino Zodiac a través de una serie de coincidencias. Sin embargo, ninguno de estos sospechosos pudo ser probado como el asesino, y la investigación continuó estancada. La capacidad del asesino para evadir la captura dejó a los investigadores sintiéndose desconcertados y derrotados. El cebo rojo fue la famosa pista de los asesinatos de cebra, que desperdició meses de investigación y dividió a la comunidad. En la década de 1970, una serie de asesinatos tuvo lugar en el norte de California, con el asesino apuntando a personas de color. Algunos investigadores creían que el asesino Zodiac era responsable de estos ataques, pero más tarde se reveló que fueron cometidos por un individuo diferente. El asesino Zodiac no era responsable de estos crímenes, y la pista fue finalmente abandonada. La investigación volvió a empezar desde cero, sin nuevas pistas que seguir y sin acercarse a capturar al asesino. La comunidad estaba frustrada, y el departamento de policía estaba bajo presión para hacer un arresto. La revelación o el giro inesperado que nadie había previsto, que cambió todo lo que creíamos saber sobre el asesino Zodiac. En un giro sorprendente de los acontecimientos, en el año 2021, un hombre de 68 años llamado Yoned Doe, más tarde revelado como pariente de un sospechoso anterior, hizo una afirmación enigmática que enlazó a su familiar con las cartas y códigos famosos enviados por él, asesino Zodiac. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad de crímenes reales, mientras que los investigadores comenzaron a reexaminar el caso con una urgencia renovada. El familiar en cuestión había sido considerado anteriormente como sospechoso, pero fue esta afirmación misteriosa la que parecía finalmente romper el código. A medida que se desplegaba la investigación, muchos creían que estaban a punto de desenmascarar al asesino Zodiac. El giro fue un avance importante, pero muchos quedaron con más preguntas que respuestas. Yoned Doe afirmó que su familiar había sido un impostor, y que la verdadera identidad del asesino Zodiac no era su familiar, sino alguien completamente diferente. Muchos creyeron que esto era una bandera roja, ya que parecía una astuta maniobra para desviar la atención. Sin embargo, otros destacaron la posibilidad de que la afirmación fuera genuina y que el familiar hubiera sido en realidad un impostor, dejando intacta la identidad original del asesino Zodiac. Se recogieron muestras de ADN del familiar reclamado, pero los resultados aún no han sido hechos públicos. A pesar de este nuevo giro, el veredicto del caso sigue